La tasa de desempleo se ubicó en 10,1% en el mes de marzo, según el informe publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del primer indicador del que se tiene conocimiento luego de decretada la emergencia sanitaria. Para analizar lo que ya recibimos vía Skype a nuestro periodista especializado en economía, Federico Comesaña. Bienvenido, Fede, ¿cómo estás? Buenas noches. Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Fede, ¿qué lectura se hace de este dato publicado hoy sobre desempleo aquí en Uruguay? En el marco de la pandemia también, ¿no? Con su incidencia. Exactamente, es como vos decías, el primer indicador que tenemos sobre el desempeño del mercado laboral en estos tiempos complicados, y vamos a intentar analizarlo para llegar a alguna magnitud, digamos, del golpe, por lo menos de los primeros efectos del fenómeno en marzo y en particular en las últimas semanas de marzo. Ahí el Instituto Nacional de Estadísticas hizo un esfuerzo particular para brindar datos adicionales a los de los principales indicadores que normalmente se analizan del mercado, atendiendo a esta realidad particular que implica el impacto del coronavirus y de las medidas de distanciamiento social. Vayamos primero a los datos que todos conocemos, el índice de desempleo y el índice de ocupación, y vamos a ver que es muy difícil ver en estos números en particular ese efecto que estábamos buscando. Arranquemos por la tasa de desempleo. Si vemos la primera placa que preparamos para hoy, muestra incluso una caída de la tasa respecto a febrero. Hay que agarrar, digamos, con pinzas esta caída de 10,5% en febrero a 10,1% en marzo, aunque es una tasa mayor a la de marzo del año pasado, que era de 9,5. De todas maneras, pongamos un poco en el freezer este dato y continuemos con lo siguiente. Vamos a entender después por qué se da esta caída. Si vemos la segunda placa, lo que vemos es la tasa de ocupación, la tasa de empleo que hay en la economía uruguaya, y ahí sí hay un salto significativo. Una caída desde 56,4% en febrero a 53,1%. Esta tasa de ocupación que vemos ahora es la más baja para el mes de marzo desde el año 2005, con lo cual estamos hablando de un nivel bajo desde el punto de vista histórico de ocupación en Uruguay y una caída muy significativa respecto a lo que fue febrero. Si lo vemos en número de personas, estamos hablando de 94.000 personas que en febrero estaban ocupadas, en marzo no. Estos números, de todas maneras, son números muy preliminares. Es muy difícil comparar un mes con otro, hay factores estacionales que afectan la comparación, pero también problemas de medición. Estamos hablando de cambios de metodología, dadas las medidas de distanciamiento social. Hay cambios muy significativos, por lo cual, digamos, este es el primer impacto y de alguna manera estamos forzando un poco los números para que nos digan algo. Pero lo que dice va en línea con la lectura que hacen los analistas o que hacían previamente de, bueno, hay un impacto significativo. Te hago una consulta. ¿Vemos la tercera placa? Sí, cómo no. Disculpa que te interrumpa antes de que cambies la placa. ¿Tiene que ver también esta caída del empleo y el desempleo que se estabiliza y tiende a bajar un poco porque la gente en el medio de la cuarentena no ha podido salir a buscar trabajo? Es parte de la explicación. De hecho, sí, son varias las explicaciones, pero es una de ellas y la vamos a ver en la tercera placa que preparamos. Perfecto. En la tercera placa lo que hago es dividir a la población en edad de trabajar, que es lo que se considera para estos indicadores, en ocupados, inactivos y desocupados. La diferencia entre los desocupados y los inactivos es que los desocupados buscan activamente un puesto de trabajo y los inactivos no. Estamos hablando de los inactivos, tenemos los jubilados, estudiantes y un montón, digamos, de personas que no buscan, por más que no tienen trabajo, no buscan un trabajo. Lo que mide la tasa de desempleo es solamente los desocupados, los que no tienen trabajo y buscan activamente un puesto en la economía. Eso es, digamos, lo que vemos es que en el último mes en particular, decíamos, los ocupados bajaron en 94.000, pero los desocupados también bajaron en 18.000. Es gente que antes buscaba activamente un empleo y ahora ya no.
son desalentados, dadas las condiciones del mercado, dicen, en esta situación no voy a encontrar un puesto de trabajo y por lo tanto me bajo. Esa es una de las cosas que explica esta caída de la tasa de desempleo. Pero aún así acá surge un dato muy importante, que hay 94.000 personas que perdieron su trabajo respecto a febrero. Si vemos la siguiente placa, lo que nos muestra es un indicador nuevo que hizo público el Instituto Nacional de Estadística, que es el porcentaje de ocupados que no asistieron a trabajar. Esto es, si bien la tasa de ocupación nos muestra la cantidad de empleados, hay empleados que mantienen su vínculo laboral con la empresa, pero que no asistieron a trabajar, y muchos de ellos por motivo de la pandemia. Ya sea porque fueron suspendidos en su puesto de trabajo, ya sea porque están en desempleo parcial. Hay un montón de factores que puede llevar a que esta gente... Esto también es efecto de la pandemia. Y acá el Instituto Nacional de Estadística publica ese indicador semana a semana. Primera semana de marzo, segunda, tercera y cuarta semana de marzo. Y vemos que en la primera semana, 5,5% de los ocupados no asistieron a trabajar. Y esta es una tasa que se podría decir normal, es muy parecida a lo que pasaba en marzo del año pasado. Sin embargo, fue aumentando, y en la última semana de marzo, 17,6% no fueron a trabajar de los ocupados. Con lo cual acá también tenemos un efecto significativo de la pandemia, y en número es un número relevante. Porque si vemos la última placa, la quinta, lo que vemos es que los que se ausentaron, esos ocupados que se ausentaron, son 185.000. Si lo sumamos a los 94.000 que perdieron su puesto de trabajo, estamos en 279.000 personas afectadas laboralmente por el COVID. 17% de los que estaban ocupados en febrero, esto es, 1 de cada 6 que estaba ocupado en febrero, ahora se vio afectado, ya sea no pudo ir, pero mantiene el vínculo, o perdió el vínculo laboral que tenía. Esto es, digamos, la principal interpretación que nos permiten los datos de marzo, que, como decíamos, son datos muy preliminares, todavía no tienen en cuenta el efecto total de la pandemia, y son datos además que, por cuestiones muestrales de la naturaleza de la encuesta, no nos permiten sacar, digamos, conclusiones completas. Pero forzando un poco los números, llegamos a este valor que resulta, digamos, en un impacto muy significativo de la pandemia y de las medidas de confinamiento sobre el mercado laboral. Así que las proyecciones también son complejas de realizar en base a estos indicadores, Fede. Exactamente, los analistas esperan que el desempleo aumente significativamente, y pensando en fin de año, desempleos por encima del 10-11%. De todas maneras, todavía es prematuro para sacar proyecciones, digamos, con un nivel de confianza significativo, porque todavía no sabemos, hasta cuándo, digamos, las medidas se van a mantener, hasta cuándo los negocios van a ver una merma de la demanda como el que está viendo hoy en día, y sobre todo la posible aparición de futuros brotes que puedan echar por tierra avances en la reactivación de la economía en los próximos meses. Entonces, todo va a depender de la situación sanitaria y la evolución de la pandemia para que estos números o se agraven o mejoren en el tiempo, y se pueda llegar a una reactivación rápida del mercado laboral. Ojalá que sea esto último. Muchas gracias, Fede, por este contacto en el día de hoy. Que pasen lindo, hasta luego. Hasta luego.